Era de noche cuando llegaron los tres hombres. Teresa escuchó los pasos pesados sobre la tierra seca, el crujir de la puerta de madera siendo forzada, las voces roncas rompiendo el silencio que protegía a sus hijos dormidos. Ella se levantó despacio, el corazón latiendo fuerte en el pecho, y se colocó entre la puerta y las dos camas improvisadas donde dormían sus hijos. La niña de 9 años aferrada a la cobija vieja, el niño de 12 fingiendo todavía estar dormido, pero con los ojos entreabiertos de miedo. Teresa sabía por qué habían venido. Esa tierra que todos llamaban inútil, maldita, olvidada por Dios. Esa misma tierra que su exesposo le había dado con una sonrisa burlona, como quien arroja migajas a un mendigo. Esa tierra ahora despertaba la codicia de los mismos hombres que se rieron de ella cuando la vieron cargar sus pertenencias en costales viejos. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie del pueblo sabía, era que Teresa no estaba sola. Porque en las sombras, justo detrás de esa cabaña de piedra reconstruida con sus propias manos, vivía algo que por décadas había esperado, algo que la había elegido, algo que guardaba ese lugar con una lealtad que ni la muerte había podido borrar. Y esa noche, cuando los tres hombres forzaron la puerta, él se reveló. El gruñido que resonó en la oscuridad no era de este mundo. No era solo el sonido de un animal, era el sonido de una promesa antigua cumpliéndose. Y Teresa, sosteniendo la mano temblorosa de su hija, finalmente entendió. Esa tierra no era una maldición, era un regalo que venía con un guardián. Si alguna vez has pasado por un momento en la vida donde todo parecía perdido, donde la traición te tiró al suelo y no sabías cómo levantarte, entonces esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que le pasó a Teresa y a sus hijos en esa tierra olvidada te va a mostrar que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores maldiciones. Y si quieres escuchar más historias así, historias que tocan el alma y muestran que siempre hay esperanza incluso en las horas más oscuras, suscríbete al canal ahora. No dejes esta historia a la mitad, porque lo que vas a descubrir sobre ese guardián misterioso va a cambiar la forma en que ves la lealtad, la protección y el volver a empezar. Pero para entender lo que pasó esa noche, para entender quién era ese guardián y por qué eligió proteger a Teresa y a sus hijos, hay que volver al principio, al día en que todo se derrumbó, al día en que Teresa lo perdió todo, o pensó que lo había perdido. Teresa vivía en un pueblito tranquilo llamado San Miguel de las Piedras, rodeado de montañas azules que parecían tocar el cielo. Era uno de esos lugares donde todos se conocen desde que nacen, donde los chismes corren más rápido que el viento del norte, y donde las traiciones duelen el doble porque no hay dónde esconderse de las miradas ni de los murmullos. Ella era costurera, tenía manos hábiles, de esas que podían arreglar cualquier prenda rasgada, bordar flores delicadas en los vestidos de las novias, ajustar los trajes de los chamacos para las fiestas del pueblo. No ganaba mucho dinero, pero era un trabajo honesto, un trabajo que le daba dignidad y que le había enseñado su madre antes de morir, cuando Teresa apenas era una chamaca de 14 años. Su esposo, Esteban Vargas, trabajaba en el campo. Era un hombre fornido, de manos grandes y voz fuerte, que presumía en la cantina de ser buen trabajador, aunque la verdad pasaba más tiempo tomando cerveza con sus compadres que arando la tierra. Pero Teresa callaba porque así le habían enseñado. Callaba porque una mujer decente no contradice a su marido. Callaba porque tenía 2 hijos que alimentar y no podía darse el lujo de quedarse sola. Esos 2 hijos eran su mundo entero. Lupita, una niña de 9 años con trenzas largas y ojos color miel, tenía un corazón tan grande que no cabía en su pecho pequeño. Le encantaban los animalitos. Se pasaba horas persiguiendo mariposas, dándole de comer a los pájaros que llegaban al patio, curando pollitos heridos que encontraba por ahí. Era dulce, sensible, de esas niñas que lloran cuando ven sufrir a cualquier criatura. Y cantaba todo el tiempo, canciones que aprendía de su abuela, canciones que inventaba
canciones que llenaban la casa de una alegría que muchas veces Teresa no sentía, pero agradecía profundamente. Y luego estaba Martín, un chamaco de 12 años que ya empezaba a parecerse a su padre en lo físico, pero que tenía el alma de su madre. Era callado, observador, responsable más allá de su edad. Ayudaba a Esteban en las labores del campo, aunque su padre rara vez le daba las gracias. Cargaba agua, cortaba leña, cuidaba de su hermana menor con una protección silenciosa pero férrea. Martín veía cosas que un niño no debería ver. Veía cómo su padre trataba a su madre. Veía las lágrimas que Teresa se limpiaba cuando creía que nadie miraba. Y aunque nunca lo decía en voz alta, Martín guardaba un enojo profundo contra ese hombre que se hacía llamar su padre. Durante 17 años, Teresa creyó que tenía una vida estable. No era perfecta, ni de lejos. Esteban tomaba más de la cuenta los fines de semana. Llegaba tarde oliendo a pulque barato y a tabaco. A veces la trataba con indiferencia, a veces con palabras duras que dolían más que cualquier golpe, pero nunca la había golpeado físicamente. Y eso, en un pueblo donde muchas mujeres llevaban moretones escondidos bajo las mangas largas, parecía suficiente razón para quedarse. Además, estaban los niños. ¿Cómo iba a separarlos de su padre? ¿Cómo iba a mantenerlos ella sola? Así que aguantaba. Aguantaba porque así le habían enseñado. Aguantaba porque tenía 2 hijos que alimentar. Aguantaba porque en el fondo, muy en el fondo, todavía guardaba una esperanza tonta, casi infantil, de que las cosas mejoraran algún día. Hasta que llegó ese martes de abril que cambió todo. Era una tarde calurosa, de esas donde el aire pesa y hasta respirar cansa. Teresa estaba sentada en su casa, en esa sala pequeña con paredes de adobe y piso de tierra apisonada, cosiendo un vestido blanco para la boda de la hija del panadero. Era un encargo importante, de los que pagaban bien, y ella estaba concentrada en bordar unas rosas delicadas en el escote cuando escuchó la puerta abrirse. Esteban entró. No era su hora habitual. Normalmente llegaba cuando el sol ya se había metido, después de pasar por la cantina. Pero ahí estaba, a las 4 de la tarde, con una mirada que Teresa nunca le había visto. Fría como el hielo de la sierra, decidida como el hombre que va a hacer algo que ya pensó muchas veces. Sin rastro de duda, sin rastro de culpa, sin rastro de nada que se pareciera al hombre con el que se había casado 17 años atrás. Se sentó frente a ella, en la silla de madera que crujió bajo su peso, y soltó las palabras sin preámbulo, sin suavidad, sin la más mínima consideración por los 17 años que habían compartido. Me voy, Teresa. Ya no quiero estar aquí contigo. Hay otra mujer. Ya está todo decidido. Teresa se quedó completamente paralizada, la aguja suspendida en el aire, brillando bajo la luz que entraba por la ventana, el hilo rojo todavía atravesando la tela blanca del vestido. El mundo entero detenido en ese instante horrible. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Su voz sonó pequeña, lejana, como si viniera de otra persona. Ya me oíste bien. Me voy con Soledad. Ya lo hablamos. Ya lo decidimos. Vamos a repartir todo. Tú te quedas con esa parcela que heredé de mi tío Sebastián, la que está allá por el Cerro del Muerto. Yo me quedo con esta casa y las tierras buenas que están cerca del río. Soledad. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Teresa. Conocía ese nombre. Claro que lo conocía. Soledad Méndez. Una mujer joven, bonita, con esa belleza fresca de quien apenas tiene 25 años. Casi 20 años más joven que Teresa. Una chamaca que trabajaba en la tienda del centro del pueblo. Siempre sonriente, siempre arreglada, con vestidos ajustados que mostraban una figura que Teresa, después de 2 hijos y 43 años de vida dura, ya no tenía. Teresa la había visto reírse con Esteban en más de una ocasión cuando iba al pueblo a comprar hilo y tela. Los había visto platicando en la banqueta afuera de la tienda. Había notado cómo los ojos de Esteban se iluminaban de una forma que nunca se iluminaban cuando la miraba a ella, pero nunca imaginó, o quizá no quiso imaginar, o quizá en el fondo sí sabía, pero prefirió no verlo,
porque verlo significaba enfrentar una realidad que no estaba lista para enfrentar. ¿Y los niños?, preguntó Teresa. Su voz se quebró en la última palabra. ¿Qué va a pasar con Lupita y con Martín? Esteban se encogió de hombros con una indiferencia que cortó más profundo que cualquier cuchillo. Son tus hijos, Teresa. Tú siempre los has cuidado más que yo. Tú te encargas de ellos. Yo voy a empezar de nuevo. Soledad y yo vamos a formar nuestra propia familia. Y con esas palabras, Esteban firmó su sentencia. No solo rompió un matrimonio, rompió a dos niños que lo habían admirado, que habían esperado su aprobación, que se habían dormido tantas noches esperando que llegara a darles las buenas noches. Esteban se levantó de la silla. Mañana vengo con don Rutilio, el notario, para firmar los papeles. Tienes una semana para salir de esta casa. Y salió por esa puerta sin mirar atrás, sin un adiós, sin un perdón, sin nada. Teresa se quedó sentada ahí, con el vestido de novia a medio terminar en las manos, mientras las lágrimas empezaban a caer sobre la tela blanca, manchándola con pequeños círculos húmedos que crecían lentamente. Lloró en silencio para que los niños, que estaban jugando afuera, no la escucharan. Lloró por los 17 años perdidos. Lloró por la humillación que vendría. Lloró porque no sabía qué hacer. Y en ese momento, Teresa sintió que su vida se había terminado. No sabía que en realidad apenas estaba comenzando. Los siguientes días fueron un infierno en la tierra. Don Rutilio, el notario del pueblo, un hombre gordo con bigote de morsa y ojos pequeños que siempre miraban con desconfianza, llegó con los papeles. Esteban los firmó sin pestañear. Teresa, todavía en shock, todavía sin procesar completamente lo que estaba pasando, firmó también. No tenía opción. No tenía dinero para un abogado. No tenía familia que la respaldara. Su padre había muerto años atrás, su madre también. No tenía hermanos. Estaba completamente sola. La casa donde había vivido 17 años, donde habían nacido sus hijos, donde había cocinado miles de comidas, donde había cosido miles de prendas, ya no era suya. Las tierras buenas que Esteban trabajaba, tampoco. Todo lo que le quedó fue esa parcela del Cerro del Muerto, una parcela que nadie en el pueblo quería, una parcela que llevaba más de 30 años abandonada, una parcela que todos llamaban la Tierra Maldita. El pueblo entero se enteró en cuestión de horas. En San Miguel de las Piedras no había secretos. Las noticias volaban de casa en casa, de boca en boca, creciendo y distorsionándose, como esas historias que se cuentan al oído y llegan diferentes al final de la fila. Las miradas de lástima seguían a Teresa por las calles empedradas cada vez que salía a hacer alguna diligencia. Los murmullos se callaban abruptamente cuando ella pasaba, solo para reanudarse con más intensidad en cuanto daba vuelta en la esquina. Podía sentir los ojos clavados en su espalda, podía imaginar las palabras que se decían. Pobrecita Teresa, quedarse sin nada a su edad, algo habrá hecho para que Esteban la dejara así. ¿Viste con quién se fue Esteban? Con la Soledad, esa chamaca bien guapa. Pues es que Teresa ya está grande, ya no es la misma de antes. Algunos, los más compasivos, se acercaban a darle palabras de consuelo que dolían más que el silencio. Es mejor así, Teresa. Esteban nunca fue buen hombre. Dios aprieta pero no ahorca. Ya verás que todo sale bien. Por lo menos te quedaste con algo. Hay mujeres que las dejan sin nada. Otros, los más crueles, los que disfrutaban del sufrimiento ajeno como si fuera un espectáculo, insinuaban cosas horribles. Que si Teresa no había sabido retener a su marido, que si ya estaba vieja y fea, que si seguramente era fría en la cama, que si Esteban tenía razón en buscar algo mejor. Pero lo que más dolía, lo que verdaderamente rompía el corazón de Teresa en pedazos tan pequeños que no sabía si algún día podría juntarlos de nuevo, era la mirada de sus hijos. Lupita lloraba todas las noches. Se abrazaba a su muñeco de trapo, ese que Teresa le había hecho cuando cumplió 5 años, y preguntaba una y otra vez por qué su papá ya no los quería. ¿Por qué se había ido? ¿Por qué los había dejado? Si ella había hecho algo malo, si ella tenía la culpa. Y Teresa tenía que abrazarla, mecerla, cantarle canciones de cuna como cuando era bebé,
y mentirle, decirle que no era su culpa, que su papá la seguía queriendo, que a veces los adultos toman decisiones que los niños no entienden, mentiras piadosas que se sentían como veneno en la lengua. Martín era diferente. No lloraba, no preguntaba. Se encerraba en un silencio duro, pétreo, construyendo muros alrededor de su corazón, que Teresa podía ver pero no sabía cómo derribar. Apretaba los puños cada vez que alguien mencionaba a Esteban. Apretaba la mandíbula cuando veía a su madre llorar. Se hacía más callado, más serio, más viejo de lo que un niño de 12 años debería ser. Una noche, 3 días después de la firma de los papeles, Martín se acercó a su madre mientras ella empacaba sus pocas pertenencias en costales de yute. «Mamá», dijo con voz firme, demasiado firme para su edad. «No necesitamos a ese hombre. Yo voy a cuidarte. Yo voy a trabajar. Vamos a estar bien». Teresa lo abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, y lloró sobre su cabeza de niño que ya pensaba como adulto. Teresa no tenía dinero para rentar otra casa. Con lo poco que ganaba cosiendo, apenas alcanzaba para comer. No tenía familia cercana que pudiera ayudarla. No tenía amigos lo suficientemente cercanos como para pedirles refugio. No tenía opciones. Lo único que tenía era esa parcela de tierra que Esteban le había dejado con tanta burla en la voz, con esa sonrisa cruel que decía, «A ver cómo te las arreglas con esto». Una parcela que nadie quería. Una parcela que todos evitaban. Una parcela de la que se contaban historias. La gente decía que estaba maldita, que quien intentaba cultivarla fracasaba, que la tierra era estéril, seca, llena de piedras y de nada más, que ahí había pasado algo malo hace muchos años, aunque nadie recordaba exactamente qué, que era mejor dejarla en el olvido, abandonada, olvidada. Pero Teresa no tenía más opciones, así que tomó una decisión. Iría a esa parcela. Vería si al menos había alguna estructura donde pudieran refugiarse temporalmente. Y mientras tanto, buscaría trabajo, ahorraría, haría lo que fuera necesario para darles a sus hijos un techo mejor. Un día de mayo, cuando el sol brillaba cruel e implacable sobre las montañas secas, Teresa cargó todas sus pertenencias en una carreta vieja que le prestó don Chencho, un vecino anciano que todavía conservaba algo de compasión en el corazón. Metió ropa vieja en costales de yute que olían a maíz y a tiempo, cobijas raídas con agujeros y remiendos que contaban la historia de años de uso, algunos utensilios de cocina, una olla abollada, 2 platos despostillados, 4 tazas de peltre, cucharas y tenedores desparejos, las herramientas de costura que eran su único medio de vida, agujas de todos los tamaños, carretes de hilo de colores, tijeras, un dedal plateado que había sido de su madre, un sartén de hierro negro, una cobija gruesa que había tejido su abuela, los juguetes de los niños, el muñeco de trapo de Lupita, un caballito de madera que Martín había tallado él mismo, una pelota desinflada. Eso era todo lo que quedaba de 17 años de matrimonio, todo lo que cabía en una carreta prestada. Lupita iba sentada en la parte trasera de la carreta, callada, aferrada a su muñeco de trapo como si fuera lo único real en un mundo que se había vuelto extraño y aterrador. Sus ojos color miel, normalmente brillantes y curiosos, ahora estaban opacos, perdidos. Martín caminaba al lado de la carreta, cargando un morral pesado con más cosas, tratando de verse fuerte, tratando de no llorar, tratando de ser el hombre de la familia, aunque todavía era un niño. Teresa jalaba la carreta con la ayuda de don Chencho, que había insistido en acompañarla, al menos hasta dejarla en su destino. Era un camino largo, muy largo. Salieron del pueblo cuando el sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de naranjas y rosas que parecían una burla cruel de belleza en medio de tanta tristeza. El camino era de terracería, lleno de baches y piedras. A medida que se alejaban del pueblo, la vegetación se hacía más escasa. Los árboles verdes daban paso a arbustos secos, espinosos, retorcidos. Las piedras dominaban el paisaje cada vez más. El silencio era absoluto, pesado, roto solo por el crujir de las ruedas de madera sobre las piedras,
el jadeo del esfuerzo y el canto lejano y melancólico de algún pájaro solitario que parecía despedirse de ellos. Caminaron durante horas bajo un sol que no perdonaba. Lupita se quedó dormida en la carreta, acurrucada entre los costales. Martín seguía caminando con las mandíbulas apretadas, sin quejarse, aunque el sudor le corría por la frente. Don Chencho trataba de hacer conversación, de aligerar el peso del momento con palabras amables, pero hasta él se fue quedando callado ante la magnitud de lo que estaban haciendo. Cuando finalmente llegaron, el sol ya empezaba a bajar hacia el horizonte, tiñendo todo de dorado y sombras largas. Y ahí estaba, la parcela. Teresa se detuvo en seco, mirando. Era exactamente como todos decían: rocosa, árida, aparentemente sin vida. Piedras grises y cafés cubrían la mayor parte del terreno. Arbustos espinosos y secos se aferraban tercos a la tierra. No se veía nada verde, nada que prometiera vida. Pero ahí, en medio de todo eso, casi escondida entre las rocas y los arbustos muertos, había una estructura, una cabaña pequeña de piedra y madera. Teresa sintió un alivio tan intenso que casi se desmaya. Al menos había paredes, al menos había un techo, al menos había algo que los protegiera de la noche y de los animales. Bueno, Teresa, dijo don Chencho, sacándose el sombrero y limpiándose el sudor de la frente. Al menos no vas a dormir a la intemperie. Esa cabaña se ve vieja, pero todavía está en pie. Se acercaron despacio, con cuidado, como si tuvieran miedo de que la estructura se derrumbara solo con mirarla. La cabaña era de piedra apilada sin mucho orden, con grietas enormes entre las piedras por donde pasaba el viento. Las paredes estaban cubiertas de musgo seco, líquenes grises, telarañas viejas. La puerta de madera colgaba de una sola bisagra, torcida, con la madera carcomida y agrietada. El techo era de vigas de madera y ramas secas, con agujeros por donde se veía el cielo azul. Las ventanas no tenían vidrio, solo huecos oscuros que parecían ojos vacíos. Pero estaba en pie. Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. Aquí vamos a vivir, mijos, dijo Teresa, tratando de que su voz sonara firme, tratando de sonar esperanzada cuando por dentro sentía solo miedo y desesperación. Vamos a arreglarlo, ya vas a ver que va a quedar bien bonito. Martín miró la cabaña en ruinas y luego miró a su madre. No dijo nada, pero en sus ojos había una determinación que Teresa reconoció porque era la misma que ella estaba tratando de sentir. Lupita se despertó, bostezó, miró alrededor con ojos soñolientos, y cuando vio dónde estaban, su labio inferior empezó a temblar. «¿Aquí vamos a vivir, mamá?» Teresa la cargó, aunque ya estaba grande para eso, y la abrazó fuerte. «Sí, mi niña, aquí vamos a vivir, y va a ser nuestro hogar, ya vas a ver». Don Chencho les ayudó a bajar las cosas de la carreta, les dio un abrazo fuerte a cada uno, les dejó un poco de pan y queso que su esposa había enviado, y se fue antes de que oscureciera completamente, prometiendo volver en unos días para ver cómo estaban. Y de pronto, Teresa y sus dos hijos estaban completamente solos, en medio de la nada, en una cabaña en ruinas, en una tierra que todos llamaban maldita, sin saber que esa noche sus vidas cambiarían para siempre. La primera tarea fue entrar a la cabaña y ver con qué estaban trabajando realmente. Teresa empujó la puerta con cuidado. La madera crujió de forma amenazante, pero cedió, abriéndose hacia adentro con un chirrido agudo que asustó a unos pájaros que habían anidado en las vigas. El interior olía a tierra húmeda, a años y años de abandono, a olvido. Había telarañas enormes en todas las esquinas, colgando como cortinas fantasmales. El piso era de tierra apisonada, cubierto de polvo gris, hojas secas, excrementos de ratón, pedazos de madera podrida. Una ventana pequeña en la pared del fondo dejaba pasar apenas un hilo delgado de luz dorada del atardecer, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Pero las paredes eran sólidas. El techo tenía agujeros, pero la estructura principal de vigas parecía fuerte.
Había un fogón viejo en una esquina, hecho de piedras apiladas. Había espacio suficiente para 3 personas. Era rústico, era precario, era triste, pero era un techo sobre sus cabezas. Bueno, dijo Teresa, respirando hondo y forzándose a sonreír. Manos a la obra. Martín, ve afuera y busca piedras planas que sirvan para tapar los hoyos más grandes del techo. Lupita, mi amor, ayúdame a barrer todo esto. Vamos a dejarlo limpio antes de que se haga de noche. Los niños obedecieron sin decir palabra, sin quejarse, porque sabían que no había alternativa. Trabajaron mientras el sol se iba poniendo. Teresa barrió con una escoba vieja que encontró tirada en una esquina, levantando nubes de polvo que las hacían toser. Lupita juntaba las hojas secas y las sacaba afuera. Martín trajo piedras, ramas, barro que mezcló con agua de un arroyo pequeño que corría a unos metros de la cabaña, y entre los 3 fueron tapando los agujeros más grandes del techo, improvisando, haciendo lo mejor que podían con lo poco que tenían. Cuando la luz del día se fue por completo y la oscuridad cayó como un manto pesado sobre la tierra, habían logrado lo básico. El interior de la cabaña estaba barrido. Los agujeros más grandes del techo estaban tapados con piedras y barro. Habían improvisado 3 camas con paja seca que encontraron cerca del arroyo y las cobijas que trajeron. Habían organizado sus pocas pertenencias en un rincón. Habían encendido una pequeña fogata en el fogón viejo, usando ramas secas, y el calor suave llenaba la cabaña con una sensación de refugio que ninguno de ellos había sentido en días. Comieron pan duro que don Chencho les había dejado, un poco de queso que ya empezaba a sudar, y agua fresca del arroyo. No era mucho, pero en ese momento, sentados alrededor del fuego, juntos, era todo. Lupita bostezó, sus ojitos color miel apenas manteniéndose abiertos. Teresa la acostó en su cama improvisada, la arropó con la cobija, le cantó bajito una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando era niña. Duerme mi niña, duerme mi sol, duerme pedazo de mi corazón. Martín se acostó también, dándole la espalda al fuego, pero Teresa notó que sus hombros estaban tensos, que no estaba dormido aunque cerrara los ojos. Teresa se quedó sentada un rato más, mirando el fuego, escuchando los sonidos de la noche. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo. El silencio era absoluto. No había ruidos del pueblo. No había voces de vecinos platicando en sus patios. No había ladridos de perros conocidos. No había el sonido de carros pasando por las calles empedradas. No había campanas de la iglesia marcando las horas. Solo el viento que soplaba entre las piedras, haciendo un sonido bajo y constante, como un susurro interminable. Solo el crepitar del fuego, solo su propia respiración. Teresa sintió, por primera vez en toda su vida, lo que era estar verdaderamente sola. Y en ese momento de silencio absoluto, lo escuchó. Un sonido, lejano al principio, tan bajo que pensó que lo había imaginado. Pasos, pasos pesados, caminando sobre tierra y piedras, acercándose. Teresa se quedó completamente inmóvil, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en las orejas. Los pasos se acercaban más, rodeando la cabaña, despacio, metódicos, como si algo estuviera inspeccionándolos. Teresa quiso levantarse, despertar a los niños, salir corriendo, pero estaba paralizada de miedo. No podía moverse, no podía gritar, apenas podía respirar. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Teresa miraba fijamente esa puerta desvencijada que apenas colgaba de una bisagra, esperando que se abriera de golpe, esperando ver algo horrible, esperando... Y luego, un sonido, un gruñido, bajo, profundo, que venía de algún lugar del pecho de una criatura grande. No era un gruñido de amenaza inmediata, era un gruñido de advertencia, como si algo les estuviera diciendo: sé que están ahí, los estoy vigilando. Teresa no se atrevió a moverse en toda la noche. Se quedó sentada junto al fuego, alimentándolo con ramitas para que no se apagara, mirando la puerta, esperando.
Los pasos rodearon la cabaña varias veces más durante la noche, y luego, cuando empezaba a amanecer, se alejaron. Cuando la primera luz del día entró por la ventana y por los agujeros del techo, Teresa finalmente se permitió respirar. Martín se despertó primero. Se sentó de golpe, mirando alrededor con ojos alerta. «Mamá, ¿escuchaste algo anoche?» Teresa asintió lentamente. «Sí, mijo, yo también lo escuché». Lupita se despertó bostezando, ajena a todo, preguntando qué iban a desayunar. Después de darles agua y los últimos pedazos de pan, Teresa salió de la cabaña con cuidado. La luz de la mañana era clara, brillante, iluminando todo el paisaje rocoso con una claridad casi cruel. Y fue entonces cuando las vio. Huellas, huellas enormes, rodeando toda la cabaña en un círculo perfecto. Huellas de animal, de perro, pero de un perro gigantesco, más grande que cualquier perro que Teresa hubiera visto en su vida. Martín salió detrás de ella y se quedó paralizado mirando las huellas. Se agachó para examinarlas, con los ojos muy abiertos. «Mamá, estas huellas son enormes. ¿Qué clase de perro deja huellas así de grandes?» Teresa no tenía respuesta, pero algo dentro de ella, algo que no podía explicar con palabras ni con lógica, le decía algo muy claro. Ese animal, fuera lo que fuera, había tenido oportunidad de atacarlos durante toda la noche. La puerta apenas colgaba de una bisagra. Las ventanas no tenían protección. Habían estado completamente vulnerables. Pero el animal no había atacado. Solo había rodeado la cabaña, vigilando, protegiendo. «No sé qué es, Martín», dijo Teresa finalmente. «Pero si hubiera querido hacernos daño, ya lo habría hecho. Así que por ahora vamos a seguir con nuestro trabajo. Y vamos a tener mucho cuidado». Los primeros días en la parcela fueron una sucesión interminable de trabajo duro, agotador, que dejaba a Teresa con las manos llenas de callos y la espalda doliendo como si tuviera 100 años. Trabajaba desde que el sol apenas se asomaba por detrás de las montañas hasta que caía la noche y ya no podía ver sus propias manos. Tapó más grietas en las paredes, usando barro mezclado con paja. Reforzó el techo con más ramas y piedras. Limpió el fogón viejo hasta dejarlo funcional. Improvisó una mesa con tablas viejas que encontró tiradas entre los escombros alrededor de la cabaña. Hizo cortinas con pedazos de tela vieja para las ventanas, para que tuvieran algo de privacidad. Barrió, organizó, acomodó, mejoró. Martín ayudaba en todo. Cargaba piedras que pesaban casi tanto como él. Cortaba ramas con un machete oxidado que encontraron. Iba al arroyo a buscar agua en cubetas pesadas que hacían que sus brazos temblaran, pero nunca se quejaba. Se estaba volviendo fuerte. Se estaba volviendo un hombre antes de tiempo. Lupita hacía lo que podía. Barría, acomodaba las cosas, intentaba mantener el ánimo alto cantando canciones bajito, aunque a veces se le quebraba la voz en medio de una canción, y tenía que parar porque las lágrimas no la dejaban continuar. Pero cada noche, cuando oscurecía, los sonidos regresaban. Pasos pesados rodeando la cabaña. Gruñidos bajos que hacían que Lupita se aferrara a su madre. Movimiento entre las sombras que podían ver por las rendijas de la puerta y las ventanas. Una presencia constante, vigilante, que nunca se mostraba completamente, pero que siempre estaba ahí. Teresa se despertaba varias veces cada madrugada, escuchando, esperando, con el corazón acelerado, pero nunca veía nada concreto, solo sombras, solo sonidos, solo la certeza de que no estaban solos. Y entonces, cosas extrañas empezaron a pasar. Una mañana, Teresa salió de la cabaña y encontró una pila de leña seca perfectamente acomodada justo frente a la puerta. Ella no la había cortado. Los niños tampoco. Estaba ahí, ramas secas, perfectas para el fuego, cortadas y apiladas con cuidado. Otra mañana, descubrió que las piedras grandes que bloqueaban el camino hacia el arroyo habían sido movidas. No rodadas por el viento, movidas, empujadas a un lado con fuerza, dejando el camino completamente libre. Y una tarde, cuando Lupita dejó caer su muñeco de trapo cerca del arroyo y se olvidó de recogerlo,
Al día siguiente lo encontraron justo en la entrada de la cabaña, seco, limpio, como si alguien lo hubiera rescatado y devuelto. Martín fue el primero en decir en voz alta lo que todos estaban pensando. Mamá, hay algo aquí, algo que nos está ayudando. No sé qué es, pero no es malo. Creo que nos está cuidando. Teresa no quería asustarlo con teorías o miedos. Sea lo que sea, mijo, no nos ha hecho daño, al contrario. Así que vamos a seguir trabajando. Y vamos a tener respeto por lo que sea que viva aquí. Pasó una semana completa. Una semana de trabajo duro, de noches de poco sueño, de adaptarse a una vida que era completamente diferente a todo lo que habían conocido. Y entonces, finalmente, lo vieron. Fue Lupita. Estaba jugando cerca del arroyo en la tarde, cuando el sol ya empezaba a bajar, pero todavía había luz suficiente. Estaba lanzando piedritas al agua, contando cuántos rebotes hacían, cantando una canción sobre una rana que vivía debajo del agua, completamente absorta en su mundo infantil. Y de pronto, sintió que algo la observaba. Levantó la vista despacio. Y ahí estaba, a unos 20 metros de distancia, completamente inmóvil, como una estatua de sombra. Un perro, pero no era un perro común y corriente. Era enorme, más grande que cualquier perro que Lupita hubiera visto en su vida. Su pelaje era oscuro, casi negro en algunas partes, manchado con tonos grises en el lomo y las patas, como si el tiempo hubiera dejado su marca en cada pelo. Tenía cicatrices visibles que cruzaban su costado, una especialmente profunda que iba desde el hombro hasta la mitad del lomo. Su hocico también tenía marcas, cortes viejos que habían sanado hace mucho tiempo, pero que quedaban como testimonio de batallas antiguas. Sus ojos eran lo más impresionante. Color ámbar, profundos, intensos, tristes, como si llevaran años y años de soledad, de espera, de propósito, y estaba completamente inmóvil, solo observándola. Lupita sintió que el corazón se le salía del pecho pequeño, pero algo extraño pasó. No sintió miedo. Debería haberlo sentido. Ese animal era enorme, poderoso, marcado por cicatrices de violencia, pero cuando sus ojos se encontraron con los del perro, Lupita no vio amenaza. Vio tristeza, vio soledad, vio a alguien que había estado esperando durante mucho, mucho tiempo. «Mamá», susurró Lupita, sin apartar la vista del animal. Teresa y Martín, que estaban cerca de la cabaña organizando más piedras para reforzar una pared, escucharon el tono de voz de la niña y salieron corriendo. Y cuando vieron al perro, se quedaron completamente paralizados. Era inmenso. Su sola presencia física imponía un respeto que rayaba en miedo. Las cicatrices contaban historias de supervivencia, de batallas, de una vida dura, pero el perro no se movió, no gruñó, no mostró los dientes, solo los miró, uno por uno, con esos ojos color ámbar que parecían evaluarlos, estudiándolos, decidiendo algo. Teresa sintió que debería gritar, llevar a los niños adentro, buscar algo con qué defenderse, pero no lo hizo, porque había algo en la mirada de ese animal que le decía, con una claridad que no venía de las palabras, sino de algún lugar más profundo, que no tenían nada que temer. Pasaron varios segundos en silencio absoluto, el perro mirándolos, ellos mirando al perro, el viento moviendo las ramas secas, el agua del arroyo corriendo suave, y luego, lentamente, como si hubiera tomado una decisión, el perro dio media vuelta y se alejó entre las rocas, desapareciendo como una sombra que se funde con otras sombras. Esa noche, sentados alrededor del fuego dentro de la cabaña, Teresa habló con sus hijos sobre lo que habían visto. Ese perro está aquí desde antes que nosotros, mucho antes. Esta tierra es suya. Tenemos que respetarlo. ¿Crees que sea peligroso, mamá?, preguntó Martín, aunque en su voz había más curiosidad que miedo. Teresa pensó en las huellas que habían rodeado la cabaña cada noche, en la leña que aparecía misteriosamente, en las piedras movidas del camino, en el muñeco rescatado, en todas las noches que habían pasado ahí, vulnerables, y el perro nunca había atacado.
No, mijo. Creo que ese perro lleva mucho tiempo solo aquí. Creo que nos está cuidando. No sé por qué, pero lo siento. Lupita, con esa sabiduría extraña que a veces tienen los niños, dijo algo que se quedaría grabado en la memoria de todos. Tiene ojos tristes, mamá, como si hubiera estado esperando algo por mucho tiempo, como si estuviera cansado pero no pudiera descansar todavía. Y tenía razón, completamente razón. A partir de ese día, el perro empezó a dejarse ver más seguido. No se acercaba directamente. Mantenía siempre una distancia prudente, como si hubiera una línea invisible que no quería cruzar todavía. Pero estaba ahí, sentado en una roca alta cuando Teresa trabajaba en el campo, echado a la sombra de un arbusto cuando los niños jugaban cerca del arroyo, parado en la colina observando cuando el sol se ponía, siempre observando, siempre vigilante, siempre presente. Teresa tomó una decisión. Si ese perro había decidido cuidarlos, lo mínimo que podía hacer era corresponder con algo de amabilidad. Esa noche, después de cocinar un caldo simple con las pocas verduras que tenía, separó una porción generosa y la puso en un plato de peltre. «Voy a dejarle comida», anunció a sus hijos. Salió de la cabaña con el plato humeante en las manos. El perro estaba ahí, a unos 30 metros, sentado, observando. Teresa dejó el plato en el suelo, a varios metros de la puerta de la cabaña, y se retiró despacio sin darle la espalda al animal. «Es para ti», dijo en voz alta, sintiéndose un poco tonta hablándole a un perro como si pudiera entenderla. «Gracias por cuidarnos». Entró a la cabaña y cerró la puerta. Desde la ventana, los tres observaron. El perro se quedó inmóvil un rato largo. Y luego, cuando estuvo seguro de que no era una trampa, se acercó lentamente, olfateó la comida y empezó a comer con una delicadeza sorprendente para un animal de ese tamaño. Cuando terminó, miró hacia la cabaña durante un momento largo y luego se alejó de nuevo hacia las sombras. Al día siguiente, el plato estaba limpio, completamente lamido, colocado cuidadosamente junto a la puerta. Teresa sonrió, y así comenzó un ritual. Cada noche, Teresa dejaba comida para el perro. Cada mañana, el plato estaba limpio y devuelto. Poco a poco, el perro empezó a acercarse más, de 30 metros a 20, de 20 a 10, de 10 a 5, y fue Lupita, con su don natural con los animales y su corazón sin miedo, quien finalmente rompió la última barrera. Una tarde, se sentó cerca del arroyo, con un pedazo de tortilla con frijoles en la mano. El perro estaba a unos metros, observándola como siempre. Lupita no se movió, no lo llamó, no hizo nada que pudiera asustarlo. Solo se quedó ahí sentada, cantando bajito una de sus canciones, sosteniendo la comida en la mano extendida. «No tengas miedo», le susurraba entre versos. «Nosotros tampoco te vamos a hacer daño. Somos iguales. Todos estamos solos. Todos necesitamos amigos». Pasaron minutos, muchos minutos. Y entonces, lentamente, con una cautela que rompía el corazón, el perro se acercó, paso por paso, deteniéndose cada tanto para asegurarse de que no había peligro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para extender el hocico, y con una delicadeza infinita tomó la tortilla de la mano de Lupita. La niña sonrió con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Ya no tengas miedo», le susurró de nuevo, esta vez con más confianza. «Ya somos amigos». El perro la miró fijamente, y por primera vez desde que lo habían visto, Teresa notó algo que nunca había visto en los ojos de un animal: reconocimiento, aceptación, como si ese perro entendiera cada palabra que Lupita había dicho, como si hubiera estado esperando escuchar exactamente esas palabras durante años y años de soledad. A partir de ese momento, todo cambió. El perro dejó de mantener distancia, permitió que Lupita se acercara, que lo tocara, que acariciara su cabeza enorme con sus manitas pequeñas, permitió que Martín se sentara cerca, que le hablara en voz baja, que le llevara agua fresca en un bote viejo, y aunque con Teresa era más reservado, también empezó a aceptar su presencia.
sus caricias cautelosas, su voz suave. Lupita decidió que necesitaba un nombre. «Se llama Sombra», anunció una tarde, con la certeza absoluta que solo los niños tienen, porque aparece y desaparece como una sombra, pero siempre está cerca cuando lo necesitamos. Y Sombra se convirtió en parte de la familia. Dormía afuera de la cabaña, acostado justo frente a la puerta, como un guardián eterno que nunca descansaba completamente. En las noches frías que empezaron a llegar con los cambios de estación, su respiración profunda y constante era un sonido reconfortante que les recordaba que no estaban solos en esa inmensidad vacía. Cuando Teresa trabajaba mejorando la cabaña, Sombra la observaba desde cerca, como supervisando que todo estuviera bien. Cuando los niños jugaban, él estaba siempre a una distancia prudente, vigilante, asegurándose de que no se acercaran peligros. Y una tarde, algo extraordinario pasó. Teresa estaba buscando más agua porque el arroyo pequeño que conocían a veces se secaba cuando el sol pegaba muy fuerte. Estaba frustrada, cansada, preocupada porque sin agua suficiente no podían ni siquiera pensar en cultivar algo. Sombra, que estaba echado cerca, se levantó de repente, la miró fijamente y empezó a caminar hacia una dirección que Teresa nunca había explorado. Se detuvo, volteó a mirarla, como esperando. Teresa entendió. «¿Quieres que te siga?» Sombra dio unos pasos más y volvió a detenerse. «Martín, Lupita, vengan. Sombra quiere mostrarnos algo». Los tres siguieron al perro. Él caminaba despacio, asegurándose de que lo siguieran, bajando por una pendiente suave entre formaciones de roca que Teresa había pensado que eran solo más piedras inútiles. Caminaron durante casi 10 minutos, adentrándose en una parte de la parcela que parecía aún más árida y sin esperanza. Y entonces, Sombra se detuvo, y cuando Teresa llegó a donde él estaba y miró hacia abajo, sintió que el mundo se detenía. Ahí, escondido entre las rocas grises y cafés, protegido por la sombra de una formación natural que lo hacía casi invisible desde cualquier ángulo, había un pequeño valle, y en el centro de ese valle, brotando de entre las piedras como un milagro, había una naciente de agua cristalina que formaba un estanque pequeño rodeado de musgo verde brillante, de plantas que Teresa no había visto en ningún otro lugar de la parcela. Agua fresca, limpia, abundante. «Dios mío», murmuró Teresa, llevándose las manos a la boca. Todos en el pueblo decían que esa tierra no tenía agua, que era seca como los huesos, que por eso nadie la quería, que por eso era inútil. Pero estaba ahí, había estado ahí todo el tiempo, escondida, protegida, esperando a alguien que fuera digno de encontrarla. Teresa se arrodilló junto al estanque, tomó agua con las manos temblorosas y la probó. Era fría, dulce, perfecta, y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de asombro, de esperanza. Sus hijos la abrazaron, también llorando sin entender completamente por qué, pero sintiendo que algo importante, algo enorme, acababa de cambiar. Y Sombra, el guardián silencioso que había guardado ese secreto durante tanto tiempo, se sentó junto a ellos, observándolos con esos ojos antiguos que parecían decir: «Esto es tuyo ahora, cuídalo, protégelo, como yo lo he protegido todos estos años». Teresa acarició la cabeza enorme del perro. «Gracias, Sombra, gracias por mostrarnos esto, gracias por cuidarnos». A partir de ese día, todo cambió completamente. Con agua abundante, la tierra dejó de ser inútil. Teresa empezó a trabajar el suelo con una energía renovada, con una esperanza que no había sentido en meses. Cavó surcos siguiendo los consejos que recordaba de su padre, que había sido agricultor antes de morir. Removió las capas de piedras y encontró, debajo, tierra fértil que solo necesitaba agua y cuidado para despertar. Plantó semillas que consiguió en el pueblo a cambio de arreglar ropa para varias mujeres que todavía sentían compasión por ella. Sembró frijol negro, maíz, calabazas pequeñas, chiles que crecen bien en tierra rocosa, tomates, hierbas aromáticas. Martín ayudaba cavando surcos con una determinación feroz, con los músculos de sus brazos de niño volviéndose más fuertes cada día.
Lupita regaba las plantas con agua del estanque escondido, cantándoles porque decía que las plantas crecían mejor cuando les cantabas. Y las plantas crecieron, contra todo pronóstico, contra todas las predicciones amargas del pueblo, contra todas las burlas de Esteban. Las plantas crecieron fuertes y sanas. Los frijoles brotaron verdes y abundantes. El maíz creció alto, con mazorcas gordas. Las calabazas se extendieron por el suelo como si celebraran su libertad. Los chiles dieron frutos rojos y brillantes. La parcela inútil estaba floreciendo y Sombra cuidaba. Recorría la parcela día y noche como un vigilante incansable. Ahuyentaba coyotes que se acercaban durante la noche, atraídos por el olor de las plantas y de las personas. Alejaba serpientes que podían ser peligrosas para los niños. Marcaba el territorio con su presencia imponente, con gruñidos de advertencia que hacían que cualquier animal salvaje pensara 2 veces antes de acercarse. Una noche, Teresa escuchó un altercado afuera, gruñidos feroces, aullidos de coyotes, el sonido de una pelea. Salió corriendo con un palo en las manos, con el corazón en la garganta, y vio a Sombra enfrentando a 3 coyotes que habían entrado a la parcela. El perro era una fuerza de la naturaleza. Se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño, esquivando, atacando, protegiendo. Los coyotes, aunque eran 3, no eran rival para él. En menos de 1 minuto, los había ahuyentado, mandándolos correr hacia las montañas con aullidos de derrota. Sombra regresó hacia la cabaña, jadeando, con una pequeña herida en la pata pero sin quejarse. Teresa lo curó con agua limpia y un trapo, hablándole suavemente. «Gracias, amigo. Gracias por protegernos. No sé qué haríamos sin ti». Y Sombra, por primera vez, lamió la mano de Teresa. Un gesto simple, pero que significaba aceptación completa. Confianza total. La cabaña ya no era solo un refugio precario. Se estaba convirtiendo en un hogar. Teresa había arreglado completamente el techo, sin un solo agujero. Había reforzado las paredes con más barro y piedras. Había construido una mesa real con tablas que encontró y que Martín ayudó a pulir. Había hecho cortinas con telas viejas que había teñido con plantas. Había pintado las paredes con cal que consiguió en el pueblo. Había limpiado el camino de piedras grandes, creando un sendero claro desde la cabaña hasta el Valle del Agua. Había plantado flores silvestres alrededor de la entrada de la cabaña, solo porque quería ver algo bonito al despertar. Y cada mejora, cada pequeño logro, la llenaba de un orgullo profundo que nunca había sentido cuando vivía con Esteban en esa casa que nunca fue realmente suya, porque esto era diferente. Esto lo había construido ella, con sus propias manos, con el sudor de su frente, con el apoyo de sus hijos, con la lealtad de un animal que había elegido protegerlos. Esto era suyo. Los niños estaban cambiando también, transformándose de maneras que Teresa veía con una mezcla de orgullo y melancolía. Martín se volvió más fuerte, más seguro, más maduro. Ya no era el niño asustado que había salido del pueblo. Ahora caminaba con la espalda recta, hablaba con voz firme, tomaba decisiones por sí mismo. Todavía era callado, todavía guardaba sus emociones, pero había una nueva luz en sus ojos que hablaba de propósito encontrado. Lupita recuperó su risa. Volvió a cantar sin que la voz se le quebrara. Jugaba con Sombra, le trenzaba flores silvestres en el pelaje, le contaba historias inventadas sobre perros mágicos que cuidaban reinos secretos. Y el perro, ese animal enorme y marcado por cicatrices, se dejaba querer por esa niña pequeña con una paciencia infinita. Teresa, por primera vez en muchos, muchos años, empezó a sentir paz. Sí, trabajaba duro. Las manos se le llenaban de callos gruesos. La espalda le dolía al final de cada día. Se acostaba exhausta sobre su cama de paja. Pero era un dolor honesto, un dolor que venía de construir algo propio, no de aguantar humillaciones. Un cansancio que venía del esfuerzo productivo, no del desgaste emocional. Y en las noches, sentada afuera de la cabaña bajo un cielo lleno de estrellas que nunca había podido ver desde el pueblo, con el sonido suave de Sombra respirando cerca,
con sus hijos dormidos seguros adentro, Teresa sentía algo que había olvidado que existía. Libertad, verdadera libertad. No dependía de ningún hombre, no tenía que escuchar insultos ni indiferencia, no tenía que aguantar nada que no quisiera aguantar. Era dueña de su vida, era dueña de su tierra, era dueña de su destino. Y eso era más valioso que cualquier casa grande o cualquier tierra fértil cerca del río. Pero siguiendo a Sombra por la parcela un día, explorando más profundamente, encontraron algo más. El perro los guió hacia una zona rocosa que parecía solo más de lo mismo: piedras, arbustos secos, tierra dura, pero Sombra se detuvo frente a lo que parecía ser solo una formación rocosa más. Y cuando Teresa miró con más atención, se dio cuenta de que no era solo roca. Era una entrada pequeña, casi completamente cubierta por arbustos y tiempo, que llevaba a una gruta. «Quédate aquí con Lupita», le dijo a Martín. «Voy a ver qué hay». Entró con cuidado, agachándose para pasar por la entrada estrecha. Adentro, protegido del sol y del tiempo por las rocas sólidas, había algo que le detuvo el corazón: los restos de una construcción antigua. Paredes de piedra apilada, casi derrumbadas pero todavía reconocibles, vigas de madera podrida en el suelo. Y en el centro, protegido por las piedras caídas, un baúl de madera. Teresa se acercó con las manos temblando. El baúl estaba cerrado pero no con llave, solo con tiempo y humedad. Lo abrió con cuidado, y adentro encontró tesoros que no tenían precio. Ropa vieja, cuidadosamente doblada, aunque comida por las polillas. Herramientas antiguas de agricultura, oxidadas, pero todavía reconocibles. Y fotografías amarillentas, desgastadas por el tiempo, mostrando a una familia. Un hombre con sombrero y camisa de manta. Una mujer con vestido largo y trenzas. 2 niños pequeños sonriendo a la cámara con esa seriedad que tenían las personas en las fotos antiguas. Y junto a ellos, siempre en cada fotografía, un perro grande, de pelaje oscuro, que se parecía muchísimo a Sombra. Teresa sintió un escalofrío, que no era de miedo, sino de reconocimiento profundo. Tomó las fotografías con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Y debajo de las fotografías, envuelto en un paño encerado que lo había protegido de la humedad, había un libro, un diario escrito a mano, con tinta que se había ido borrando con el paso de las décadas, pero que todavía era legible si te acercabas y leías con cuidado. Teresa lo sacó con reverencia. «Martín, Lupita, vengan, encontré algo importante». Esa noche, a la luz de la lamparina de aceite que iluminaba la cabaña con su resplandor dorado y tembloroso, Teresa leyó el diario en voz alta. Y lo que descubrió les cambió todo para siempre. El diario había sido escrito por un hombre llamado Jacinto Morales. Las primeras entradas databan de 1918, escritas con una caligrafía cuidadosa que hablaba de educación y esmero. Teresa leyó en voz alta, con la voz quebrándose en algunos momentos cuando las palabras eran demasiado dolorosas. 15 de marzo de 1918. Hoy llegamos finalmente a nuestra tierra. Después de años de trabajo, de ahorro, de sacrificio, tenemos un lugar propio. La tierra es rocosa, sí, pero descubrí una naciente escondida entre las piedras. Con agua, todo es posible. Mi esposa, Elena, está feliz. Los niños, Rodrigo y Carmen, corren por todas partes explorando. Y nuestro fiel Trueno los cuida como si fueran sus propios cachorros. Aquí vamos a construir nuestro hogar. Aquí vamos a prosperar. Las siguientes entradas contaban la historia de una familia trabajadora que transformó la tierra inútil en un pequeño paraíso. Jacinto encontró el agua, trabajó el suelo, plantó cultivos que crecieron abundantes, construyó una casa de piedra sólida. Elena cocinaba, cosía, cuidaba a los niños. Rodrigo y Carmen crecían fuertes y felices. Y Trueno, su perro fiel, los protegía día y noche. Pero entonces las entradas se volvieron oscuras. 20 de agosto de 1920, vinieron los hombres del pueblo,
Los Vargas, los Mendoza, el alcalde mismo. Dicen que quieren comprar nuestra tierra. Les dije que no está en venta. Se fueron enojados. Elena está preocupada. Yo también, aunque no se lo digo. 10 de septiembre de 1920. Volvieron, esta vez con amenazas. Dicen que esta tierra debería ser de ellos, que una familia como la nuestra no merece prosperar cuando ellos tienen menos. Les mostré los papeles de propiedad. Los ignoraron. Trueno gruñó cuando se acercaron demasiado a Elena. Uno de ellos intentó pegarle con un palo. Rodrigo se interpuso. Tuvo que intervenir antes de que la situación empeorara. Se fueron jurando venganza. 30 de octubre de 1920. Nos echaron. Llegaron con el alcalde, con papeles falsos, con amenazas de prisión si no nos íbamos. Elena lloraba. Los niños estaban aterrorizados. No podía luchar contra todos ellos. No sin poner en peligro a mi familia. Así que nos fuimos. Pero antes de irnos, escondí las pruebas, los documentos reales de propiedad, las escrituras, las cartas, todo lo que demuestra que esta tierra es nuestra. Lo escondí donde solo alguien digno lo encontrará algún día, y dejé a Trueno aquí. Sé que es cruel, sé que morirá solo, pero también sé que su lealtad es eterna. Y si Dios es justo, algún día alguien volverá a esta tierra, alguien que la merezca. Y Trueno, o sus hijos, o los hijos de sus hijos, los protegerán, porque esa es la promesa que le hice. Cuida esta tierra, amigo mío. Cuídala hasta que venga alguien digno. La última entrada estaba escrita con una letra temblorosa que hablaba de lágrimas y desesperación. Me llevo a mi familia lejos de este lugar maldito por la codicia humana, pero dejo mi corazón aquí, en esta tierra que trabajé con mis manos, en esta tierra que me dio esperanza. Que Dios perdone a esos hombres. Yo no puedo. Y que Dios bendiga a quien sea que encuentre esto algún día. Cuida esta tierra como yo la cuidé. Ámala como yo la amé. Y sabe que Trueno te protegerá, porque así se lo prometí. Teresa terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lupita lloraba abiertamente, abrazada a su muñeco de trapo. Martín tenía los puños apretados, la mandíbula tensa, los ojos brillantes de furia contenida. Y Sombra, que estaba echado frente a la puerta como siempre, levantó la cabeza y los miró con esos ojos antiguos que ahora Teresa entendía completamente. Por eso estabas aquí, susurró Teresa mirando al perro. Por eso nos cuidaste desde el primer día, porque tu familia, generaciones y generaciones atrás, le prometió a Jacinto que cuidarían esta tierra, que esperarían, que protegerían a quien fuera digno. Se levantó despacio, se arrodilló frente a Sombra y lo abrazó. Gracias, amigo. Gracias por mantenerte fiel a esa promesa. Gracias por cuidarnos. Gracias por esperarnos. Y Sombra, por primera vez desde que lo conocían, puso su cabeza enorme sobre el hombro de Teresa y cerró los ojos, como si finalmente, después de décadas de espera solitaria, pudiera descansar. Pero el diario revelaba algo más. Teresa siguió leyendo, y en el fondo del baúl encontró lo que Jacinto había escondido: documentos legales, escrituras de propiedad con sellos oficiales, títulos que demostraban sin lugar a dudas que la tierra pertenecía a la familia Morales, y cartas entre el alcalde de 1920 y los terratenientes, planeando cómo despojar a Jacinto de su tierra. Entre esos terratenientes, el nombre que aparecía una y otra vez era Don Epifanio Vargas, el abuelo de Esteban. Teresa sintió que todo encajaba con una claridad dolorosa. Esa tierra nunca había sido de la familia de Esteban legalmente. La habían robado, la habían ocupado sin derecho, y cuando no pudieron hacerla producir porque no conocían sus secretos, el agua escondida, los valles protegidos, la forma correcta de trabajar el suelo rocoso, la declararon inútil para que nadie más la quisiera, y así había permanecido durante décadas, hasta que Esteban, en su arrogancia y crueldad, se la había dado a Teresa pensando que era una sentencia de muerte, sin saber que en realidad le estaba dando la llave de su libertad y las pruebas de una injusticia histórica que ella podía corregir.
Los días siguientes fueron de decisiones difíciles. Teresa sabía que tenía que ir al pueblo, tenía que mostrar los documentos, tenía que establecer legalmente su derecho a esa tierra, pero también sabía que hacerlo significaba declarar una guerra contra familias poderosas, contra hombres que no aceptarían la verdad fácilmente. Pero no tenía opción, porque mientras tanto, algo estaba pasando. La noticia de que Teresa no solo había sobrevivido en la tierra maldita, sino que estaba prosperando, se había esparcido por San Miguel de las Piedras como fuego en pasto seco. La gente hablaba con asombro de las plantas que crecían en esa parcela que supuestamente era estéril. Hablaban de la cabaña que se veía sólida y bien cuidada. Hablaban de que Teresa parecía más fuerte, más segura, más viva que cuando vivía con Esteban. Y con esas habladurías llegó algo predecible: la codicia. El primer visitante fue Armando Salazar, el hijo del comerciante más rico del pueblo. Un hombre de unos 30 años, gordo, presumido, vestido siempre con ropa cara que no pegaba con el pueblo sencillo. Llegó una tarde en su caballo castaño, con silla de montar de cuero fino, con esa actitud de superioridad que tienen los que nacieron con dinero que no ganaron. «Buenas tardes, doña Teresa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños. «Vengo a hacerle una propuesta de negocios». Teresa estaba regando las plantas de chile. Dejó el bote a un lado, se limpió las manos en el delantal y lo miró sin sonreír. «No tengo negocios que hacer, don Armando». «Ah, pero ni siquiera ha escuchado mi oferta. Vengo a comprarle esta parcela. Le doy el doble de lo que vale, más incluso. Le puedo dar dinero suficiente para que se vaya al pueblo, rente una casa decente, ponga un taller de costura como Dios manda, no tenga que estar aquí sufriendo en este lugar olvidado». «No estoy sufriendo», interrumpió Teresa con voz firme. «Y ya le dije, no está en venta». La sonrisa de Armando se torció en algo feo. «Mire, doña Teresa, no sea necia. Esta tierra no es para una mujer sola con 2 chamacos. Véndamela ahora que le estoy ofreciendo algo bueno, porque si no acepta, otros van a venir, y quizá no sean tan educados como yo». Era una amenaza apenas velada. Martín apareció de entre las rocas donde había estado trabajando, con una pala en la mano y una mirada que ya no era de niño. «Mi mamá ya dijo que no». Armando rió, pero era una risa incómoda, nerviosa. «Mira nomás, el chamaquito defendiendo a su mamá. Qué tierno». Sombra, que había estado echado a la sombra de un arbusto, se levantó despacio y caminó hasta colocarse entre Armando y Teresa. Su pelaje se erizó. Sus ojos se clavaron en el hombre. Un gruñido bajo empezó a resonar en su pecho. Armando palideció visiblemente. ¿Qué es esa cosa?» «Es mi protector», dijo Teresa con calma. «Y creo que ya es hora de que se vaya, don Armando». El hombre retrocedió hacia su caballo, sin quitarle los ojos de encima a Sombra. Subió torpe y rápido, y se fue al galope sin mirar atrás. Teresa acarició la cabeza de Sombra. Buen chico. Pero sabía que ese no sería el último visitante, y no lo fue. En las siguientes semanas vinieron más. El dueño de la tienda, ofreciendo comprar la tierra. El hermano del alcalde, con amenazas apenas disimuladas. Un primo lejano de Esteban, tratando de reclamar derechos que no tenía. Teresa los rechazó a todos con una firmeza que ella misma no sabía que poseía. Y Sombra, siempre presente, siempre vigilante, se aseguraba de que nadie se acercara demasiado con malas intenciones. Pero la presión aumentaba. Los comentarios en el pueblo se volvieron más hostiles. ¿Quién se creía esa Teresa, rechazando ofertas buenas? ¿Por qué se aferraba a esa tierra? ¿Qué escondía ahí? Y entonces apareció Esteban. Llegó una tarde soleada, sin avisar, con esa misma arrogancia que había mostrado el día que destruyó su matrimonio. Pero ahora había algo más en sus ojos. Codicia. «Teresa, vengo a hablar contigo». Ella estaba cosiendo afuera de la cabaña, aprovechando la luz natural, trabajando en un vestido que le había encargado una mujer del pueblo. Ni siquiera levantó la vista. «No tenemos nada de qué hablar. Mira, cometí un error. Esa parcela debió ser mía. Tú no sabes trabajar la tierra. No tienes idea de lo que haces. Devuélvemela
y yo te doy una parte de lo que produzca. Un trato justo. Ahora sí, Teresa levantó la vista, y la mirada que le dio era de hierro puro. ¿Devolvértela? Tú me la diste. Firmaste los papeles delante del notario. Dijiste que era basura, que no servía para nada. Esto es mío. Lo trabajé yo. Lo mejoré yo. Lo hice producir yo. ¿Y si crees que voy a regalarte lo que construí con mis propias manos, con el sudor de mi frente, con el esfuerzo de mis hijos, estás más loco de lo que pensaba? Esteban dio un paso hacia ella, con el rostro enrojecido de ira. Teresa, no me provoques. Tú sabes que yo puedo hacer que las cosas se pongan muy difíciles para ti. Conozco a la gente del pueblo. Puedo hacer que nadie te compre lo que produces. Puedo hacer que te cierren las puertas. Puedo... Vete de mi tierra. ¿Tu tierra? Esto era basura. Nadie la quería. Te la di porque no servía para nada. Pues ahora sirve, y es mía. Vete. Esteban apretó los puños, dio otro paso, y entonces Sombra apareció. No caminando, no corriendo. Apareció como si se materializara de las sombras mismas. Se colocó entre Teresa y Esteban en completo silencio, pero su sola presencia era aterradora. El pelaje completamente erizado, los músculos tensos como cables de acero, los labios levantados mostrando dientes que parecían navajas afiladas. Y sus ojos miraban a Esteban con algo que iba más allá del instinto animal. Miraban con un juicio antiguo, con una promesa de violencia si daba un paso más, y gruñó. Fue un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, un sonido que helaba la sangre, un sonido que no era solo de animal sino de algo más antiguo, más profundo, más feroz. Esteban retrocedió tan rápido que casi se cayó. ¿Qué demonios es eso? Su voz salió aguda, asustada. Es mi guardián, dijo Teresa, levantándose despacio, poniéndose de pie con una dignidad que Esteban nunca le había visto. Es quien me protege, es quien cuida esta tierra. Y si no te vas ahora mismo, no respondo por lo que pueda pasar. Esteban miró al perro, miró a Teresa, y vio algo que nunca había visto en los 17 años que estuvieron casados. Vio a una mujer que no tenía miedo, una mujer que no iba a ceder, una mujer que había encontrado algo más valioso que cualquier matrimonio o cualquier aprobación masculina. Había encontrado su propia fuerza. Retrocedió hacia donde había dejado su caballo, subió con manos temblorosas y se fue al galope sin decir otra palabra. Martín y Lupita habían presenciado todo desde la ventana de la cabaña. Salieron corriendo a abrazar a su madre. «Mamá, estuviste increíble», dijo Martín con orgullo brillando en sus ojos. Teresa los abrazó, pero su corazón latía rápido, porque sabía que esto no había terminado. Los hombres como Esteban no aceptan la derrota, especialmente cuando hay dinero de por medio. Y tenía razón. 2 semanas después, la amenaza real llegó. La vida había continuado en una aparente calma durante esas 2 semanas. Teresa seguía trabajando la tierra, que ahora producía más de lo que habían imaginado. Los frijoles estaban listos para cosechar. El maíz crecía alto y fuerte. Las calabazas se extendían por el suelo como un manto verde y dorado. Había empezado a vender verduras en el pueblo, yendo una vez por semana con Martín, cargando canastos llenos de productos frescos. Las mujeres del pueblo, al principio escépticas, empezaron a comprar porque la calidad era innegable. Los tomates eran más rojos, los chiles más picosos. Todo sabía mejor, más fresco, más vivo. Teresa ganaba dinero. No mucho, pero suficiente para comprar más semillas, algo de tela nueva, un poco de carne de vez en cuando. Suficiente para sentir que estaban progresando. Y con ese dinero compró materiales para mejorar aún más la cabaña. Tablas nuevas para reforzar la puerta. Tejas para algunas partes del techo que todavía necesitaban trabajo. Cal para pintar las paredes por completo. La cabaña se transformó de refugio precario a hogar verdadero. Las paredes brillaban blancas bajo el sol. Las cortinas que Teresa había cosido con tela nueva ondeaban en las ventanas.
El camino de entrada estaba marcado con piedras pintadas de blanco que Lupita había decorado. Había flores plantadas alrededor, silvestres pero bonitas. Y adentro, la mesa que Martín había ayudado a construir estaba siempre limpia. Las camas tenían cobijas nuevas que Teresa había cosido. Había orden, había calidez, había amor. Era un hogar construido por ellos mismos, sin ningún hombre diciéndoles qué hacer, sin ninguna humillación que soportar. Solo trabajo, esfuerzo y la lealtad inquebrantable de un guardián que los había elegido. Los niños estaban cambiando de maneras hermosas. Martín ya parecía un hombre joven. A sus 12 años tenía los brazos fuertes del trabajo constante. Hablaba con más seguridad. Sonreía más. Ya no cargaba ese enojo constante contra su padre. Había encontrado algo más valioso: propósito propio. Había aprendido que un hombre no se define por a quién se parece, sino por lo que construye con sus propias manos. Lupita seguía siendo dulce, pero ahora con una confianza nueva. Cantaba todo el tiempo, con la voz clara y alegre. Cuidaba de Sombra como si fuera su mejor amigo, y en cierto modo lo era. Le trenzaba flores en el pelaje cuando el perro se lo permitía. Le contaba todos sus secretos. Se acurrucaba contra su cuerpo enorme cuando tenía miedo. Y Teresa se había transformado completamente. Ya no era la mujer rota que había llegado ahí meses atrás con el corazón destrozado y sin esperanza. Ahora caminaba erguida. Sus manos, aunque callosas y marcadas por el trabajo, eran manos que habían construido algo hermoso. Su rostro, aunque quemado por el sol, brillaba con una paz que nunca había tenido en 17 años de matrimonio. Se miraba en el pedazo de espejo roto que tenía y veía a alguien diferente. Veía a una mujer libre, y eso no tenía precio. Pero el miércoles por la noche, todo cambió. Teresa estaba afuera de la cabaña como siempre, cosiendo a la luz de la lamparina de aceite. Estaba trabajando en un encargo importante, un vestido de primera comunión para la hija del panadero, con encajes delicados que requerían toda su concentración. Los niños ya estaban adentro, en sus camas, leyendo un libro viejo que don Chencho les había regalado en su última visita. Sombra estaba echado a los pies de Teresa, como siempre, con la cabeza apoyada en las patas, los ojos entrecerrados, pero nunca completamente dormido, siempre vigilante, siempre alerta. La noche era tranquila, solo el sonido del viento suave y el canto lejano de los grillos. Pero entonces, Sombra levantó la cabeza bruscamente. Sus orejas se pusieron alertas, apuntando hacia la oscuridad, más allá del círculo de luz de la lamparina. Un gruñido bajo comenzó a resonar en su garganta. Teresa dejó la costura inmediatamente, con el corazón acelerándose. ¿Qué pasa, Sombra? El perro se levantó despacio, con todos los músculos tensos, y entonces Teresa los escuchó. Pasos, varios pasos, más de una persona, acercándose desde la oscuridad, voces bajas que se hablaban entre sí, risas ahogadas, del tipo que tienen los hombres cuando están borrachos y haciendo algo que saben que está mal pero no les importa. Teresa se levantó rápidamente, apagó la lamparina de un soplido para que no pudieran verla tan fácilmente y entró a la cabaña. Martín, Lupita, despierten, no hagan ruido, quédense aquí dentro, cierren la puerta con la tranca, no salgan pase lo que pase, ¿me entienden? Los niños se despertaron inmediatamente, con esos reflejos que desarrollas cuando has vivido con miedo antes. Lupita tenía los ojos muy abiertos de terror. Martín se levantó buscando algo con qué defenderse. «Mamá, ¿qué pasa? Hay gente afuera, gente que no viene con buenas intenciones. Pero voy a estar bien. Sombra está conmigo. Solo quédense aquí dentro y no salgan». Volvió afuera, cerrando la puerta detrás de ella, y vio las sombras acercándose. 3 hombres. Uno de ellos lo reconoció incluso en la oscuridad. Era Ramiro, el primo segundo de Esteban, un hombre alto, delgado, con fama de ser peligroso cuando tomaba. Los otros 2 no los conocía bien, pero tenían la misma actitud amenazante. Venían con palos en las manos. Uno tenía una antorcha que iluminaba sus rostros con una luz rojiza y danzante,
que los hacía parecer demonios. Se detuvieron a unos 10 metros de la cabaña. ¡Teresa!, gritó Ramiro, arrastrando las palabras con el tono inconfundible de alguien que había estado tomando. Te damos una última oportunidad. Vete de aquí. Esta tierra no es para una mujer sola. Si no te vas por las buenas, te vamos a sacar por las malas. Tenemos órdenes de hacerlo. Así que empaca tus cosas y lárgate antes de que nos pongamos feos. Teresa no respondió. Solo se quedó parada frente a la puerta de su cabaña, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho, pero con una determinación de hierro. No iba a ceder. No iba a dejar que estos hombres le quitaran lo que había construido. ¿No vas a contestar?, gritó otro de los hombres. Está bien entonces. Parece que vamos a tener que convencerte de otra manera. ¡Ja! Dieron un paso hacia adelante, y entonces Sombra salió de las sombras, no desde donde Teresa estaba, sino desde el costado, apareciendo como si se hubiera materializado de la oscuridad misma, y el perro que Lupita acariciaba con ternura, el perro que se dejaba poner flores en el pelaje, el perro que parecía viejo y cansado durante el día, ese perro desapareció. En su lugar había algo primordial, algo antiguo, algo feroz. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un fuego que no era reflejo de la antorcha. Era algo propio, algo interno, como si brasas ardieran dentro de él. Su pelaje parecía más oscuro, más grande, como si las sombras mismas lo cubrieran y lo amplificaran. Y el gruñido que salió de su garganta no era de este mundo. Era un sonido que venía de algún lugar más profundo que el instinto. Un sonido que hablaba de promesas antiguas, de lealtades que trascendían la muerte, de una misión sagrada que se había transmitido de generación en generación. Los tres hombres se detuvieron en seco. «¡Qué demonios!», susurró uno de ellos. Sombra avanzó hacia ellos, no corriendo, caminando despacio, cada paso medido, deliberado, aterrador en su calma. Los hombres retrocedieron instintivamente. «Es solo un perro», dijo Ramiro, pero su voz temblaba. «No vamos a dejar que un pinche perro nos detenga». Levantó el palo que traía, y Sombra se lanzó. Fue tan rápido que fue casi imposible seguir el movimiento. Un momento estaba a 3 metros de distancia. Al siguiente, estaba sobre Ramiro, derribándolo al suelo con un golpe que sacó todo el aire de sus pulmones. Ramiro gritó de terror puro. Sombra le puso las patas delanteras sobre el pecho, inmovilizándolo, y gruñó directamente en su cara con tanta ferocidad que el hombre se orinó del miedo. Los otros dos intentaron atacar al perro con sus palos, pero Sombra era imparable. Se movió como una sombra entre ellos, esquivando, mordiendo cuando era necesario, no para matar, sino para herir lo suficiente como para desarmarlo, para hacerles entender que estaban ante algo que no podían vencer. Mordió el brazo de uno de los hombres, que soltó el palo con un grito de dolor. Embistió al otro con su cuerpo enorme, mandándolo al suelo. Y cuando los tres estaban en el suelo, heridos, aterrorizados, Sombra se quedó parado en medio de ellos. Su respiración era pesada, su pelaje estaba completamente erizado, sus ojos brillaban con ese fuego sobrenatural, y rugió. No fue un gruñido, fue un rugido que resonó en las montañas, que hizo eco entre las rocas, que se escuchó hasta en los confines más lejanos de la tierra. Fue el rugido de un guardián cumpliendo su promesa. Ramiro, todavía en el suelo, sangrando del brazo, miró a Sombra con ojos llenos de terror absoluto. «¡Es el diablo! ¡Es el mismísimo demonio guardián de esta tierra maldita!». Se levantó tambaleándose, corrió tropezando con sus propios pies, seguido por los otros dos que cojeaban y gemían de dolor. Huyeron hacia la oscuridad, gritando, maldiciendo, aterrorizados. Sombra se quedó parado en medio del camino, observando cómo se alejaban, asegurándose de que no regresaran. Solo cuando estuvieron completamente fuera de alcance, cuando el silencio volvió, se dio vuelta hacia Teresa y caminó hacia ella despacio. Su respiración todavía pesada, su cuerpo temblando ligeramente, no de miedo, sino del esfuerzo. Teresa tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Se arrodilló frente a él
y lo abrazó con todas sus fuerzas. Gracias, Sombra. Gracias, gracias, gracias. Nos salvaste, nos protegiste, como lo has hecho siempre, como tu familia lo ha hecho durante generaciones. Adentro de la cabaña, la puerta se abrió de golpe. Martín y Lupita salieron corriendo y se unieron al abrazo. Los cuatro juntos, bajo la luz de la luna que ahora iluminaba todo con una claridad plateada. Una familia protegida por un guardián que no era solo un animal. Era el cumplimiento de una promesa hecha décadas atrás. Era la lealtad que trasciende la muerte. Era el amor incondicional que no conoce límites. Pero cuando Teresa se separó para mirar a Sombra a los ojos, vio algo que le rompió el corazón. El perro estaba exhausto. No solo cansado, exhausto en un nivel profundo, como si esa última batalla hubiera consumido reservas que ya estaban casi vacías. Sus patas temblaban ligeramente, su respiración era más trabajosa de lo normal, y en sus ojos, junto con la satisfacción del deber cumplido, había algo más. Cansancio. Un cansancio de años, de décadas, de generaciones de vigilancia solitaria. Sombra, susurró Teresa. El perro la miró, y en esa mirada había gratitud, como si dijera: cumplí mi promesa, protegí a quien era digno, ahora puedo descansar. Los días siguientes fueron extraños. La historia de lo que había pasado esa noche se esparció por San Miguel de las Piedras como un incendio. Los tres hombres llegaron al pueblo heridos, aterrorizados, hablando de un perro demonio, de ojos de fuego, de una fuerza que no era natural. Ramiro mostró las mordidas profundas en su brazo. Hablaban con los ojos desorbitados, con las voces temblorosas, y la historia creció, como siempre sucede. Algunos decían que era el diablo mismo protegiendo esa tierra porque estaba maldita. Otros decían que era un espíritu guardián, un animal sagrado que protegía lo justo. Otros simplemente decían que Teresa tenía suerte de tener un perro así. Pero todos, absolutamente todos, coincidían en algo. Nadie, nunca más, se atrevería a molestar a Teresa ni a intentar quitarle su tierra. El miedo que Sombra había sembrado esa noche era demasiado profundo. Y con ese miedo vino algo inesperado: respeto. Las mujeres del pueblo empezaron a ver a Teresa con admiración. Una mujer que había sido abandonada, humillada, dejada con nada, y que había convertido esa nada en algo próspero. Una mujer que trabajaba su propia tierra. Una mujer que no necesitaba a ningún hombre. Una mujer que tenía la protección de algo sobrenatural. Empezaron a visitarla, a pedirle consejos, a comprarle más productos, a tratarla no con lástima, sino con respeto genuino. Y Teresa, que nunca había buscado admiración ni reconocimiento, simplemente continuó con su vida, trabajando, mejorando, construyendo. Pero Sombra empezó a cambiar visiblemente. Ya no salía tanto a recorrer la parcela, dormía más horas, comía menos. Sus movimientos se volvieron más lentos, más cuidadosos. Lupita lo notó primero, como siempre. «Mamá, Sombra se está poniendo muy viejito, ¿verdad?» Teresa asintió con un nudo en la garganta. «Sí, mi niña, creo que sí». Martín, que había desarrollado un vínculo profundo con el perro durante esos meses, pasaba más tiempo con él. Se sentaba a su lado bajo el árbol de mezquite más antiguo de la propiedad. Le hablaba de cosas que no le decía a nadie más, de cómo se sentía, de sus miedos, de sus sueños, y Sombra lo escuchaba con esos ojos sabios que parecían entender cada palabra. «Sombra, tú has estado aquí mucho tiempo, ¿verdad? Años y años, cuidando este lugar, esperando a alguien que mereciera tu protección. Y nos encontraste a nosotros. Gracias por elegirnos. Gracias por cuidar a mi mamá y a mi hermana. Gracias por enseñarme lo que significa ser leal de verdad». El perro puso su cabeza enorme sobre las piernas del niño, y Martín lloró en silencio, acariciando el pelaje cada vez más gris. Teresa decidió que era momento de usar los documentos que había encontrado. Fue al pueblo con ellos, directamente al notario. Don Rutilio, el mismo que había hecho los papeles del divorcio, se quedó pálido cuando vio lo que Teresa traía.
Estos documentos, doña Teresa, ¿dónde los encontró? En mi tierra, la tierra que legalmente pertenecía a la familia Morales y que fue robada por los Vargas y otros terratenientes en 1920. El notario leyó todo con manos temblorosas. No podía negar la autenticidad. Los sellos eran reales, las firmas eran reales. La evidencia era irrefutable. Esto va a causar problemas, doña Teresa. No busco problemas, don Rutilio. Solo busco que se registre legalmente que esa tierra es mía, que nadie puede quitármela, que nadie puede reclamarla. Y así se hizo. Los documentos se registraron oficialmente. Hubo resistencia de algunas familias poderosas que no querían que se supiera la verdad sobre cómo habían obtenido sus tierras. Pero la evidencia era demasiado clara. Y Teresa no buscaba venganza. No quería exponer a nadie públicamente. No quería más tierras que la suya. Solo quería paz. Y la obtuvo. Su propiedad quedó establecida legalmente de una vez por todas. Nadie podría quitársela jamás. Esteban intentó una última vez reclamar algo, pero cuando los abogados vieron los documentos, le dijeron que no tenía caso, y tuvo que aceptar, con la rabia y la humillación de ver a su ex esposa prosperar en lo que él había pensado que sería su condena. Pero la victoria de Teresa estaba manchada por una tristeza creciente, porque Sombra estaba muy mal. Una mañana, no se levantó de su lugar bajo el mezquite. Teresa salió y lo encontró ahí, echado, respirando con dificultad. Se arrodilló a su lado, con las lágrimas ya cayendo. No, amigo, todavía no. Por favor. Pero Sombra la miró con esos ojos que ahora estaban cansados pero en paz, como si dijera, ya es hora, ya cumplí, ya puedo descansar. Lupita y Martín llegaron corriendo. Se sentaron alrededor de él, acariciándolo, hablándole suavemente. No te vayas, Sombra, lloraba Lupita. Te necesitamos. Pero Martín, con una madurez que superaba su edad, susurró. Está cansado, Lupita. Ha esperado mucho tiempo, ha trabajado mucho, merece descansar. Pasaron ese día entero con él. Le trajeron agua que bebió un poco, le ofrecieron comida que apenas probó, le hablaron, le cantaron, le agradecieron. Y cuando el sol empezó a ponerse, pintando el cielo con esos colores dorados y rosados que parecían despedida y promesa al mismo tiempo, Sombra hizo un último esfuerzo. Levantó la cabeza, miró a cada uno de ellos, uno por uno, a Lupita, que había sido la primera en confiar en él completamente, a Martín, que había aprendido de él lo que significaba ser fuerte y leal, a Teresa, que había sido digna de la protección que él había prometido dar generaciones atrás, y luego, suavemente, puso su cabeza sobre las patas, cerró los ojos, y su respiración se fue haciendo más suave, más lenta, hasta que se detuvo completamente, y bajo ese árbol antiguo de mezquite, rodeado por la familia que había elegido proteger, Sombra descansó por fin. Los tres lloraron juntos, lloraron por el amigo que habían perdido, por el guardián que les había dado todo, por el animal extraordinario que había cumplido una promesa sagrada. Al día siguiente, lo enterraron en ese mismo lugar, bajo el mezquite. Cavaron profundo, con cuidado, con amor. Envolvieron su cuerpo en una manta limpia que Teresa había tejido y lo colocaron en la tierra que había protegido durante tanto tiempo. Martín talló una cruz de madera con el nombre Sombra. Lupita plantó flores silvestres alrededor y Teresa colocó una piedra grande como marcador, en la que grabó con un clavo caliente: aquí descansa Sombra, guardián fiel, amigo leal, protector eterno. Cumpliste tu promesa. Pasaron los meses. La vida continuó, como siempre continúa, incluso después de las pérdidas más dolorosas. La parcela siguió prosperando. Teresa seguía trabajando, cultivando, cosechando. Ahora tenía más de lo que necesitaba. Vendía regularmente en el pueblo. Había ahorrado dinero. Había mejorado la cabaña hasta convertirla en una casa pequeña pero sólida y hermosa. Había agregado un cuarto más para que los niños tuvieran su propio espacio. Había construido un taller de costura donde trabajaba en las tardes.
Había hecho de esa tierra inútil un verdadero hogar. Los niños seguían creciendo. Martín ya tenía casi 14 años, alto, fuerte, responsable. Hablaba de sus planes de futuro, de cómo algún día expandiría la parcela, de cómo construiría más, pero siempre dejaba claro que nunca se iría de ahí. Esa tierra era suya en el corazón. Lupita tenía 11 años, todavía dulce pero con una fortaleza nueva. Seguía cantando, seguía cuidando de los animales que llegaban a la parcela, seguía viendo belleza en todo. Y Teresa se había transformado completamente. Ya no era la mujer rota que había llegado ahí con el corazón destrozado. Era una mujer libre, fuerte, independiente, dueña de su propia vida. Y aunque extrañaba a Sombra todos los días, sabía que su legado continuaba. Un día, mientras trabajaba en la huerta, escuchó ladridos, levantó la vista y vio algo que le hizo sonreír. Una perra callejera había llegado a la parcela. Estaba flaca, asustada, con el pelaje sucio y enmarañado, y estaba claramente preñada, con el vientre abultado. Se acercó despacio, temerosa, como si hubiera caminado mucho buscando refugio. Teresa dejó lo que estaba haciendo y se acercó con suavidad. Le ofreció agua fresca, comida. Le habló con voz suave. No tengas miedo. Aquí estás segura. Aquí puedes quedarte. La perra bebió el agua desesperadamente. Comió con hambre y miró a Teresa con ojos que pedían compasión. Lupita, Martín, vengan. Tenemos una nueva invitada. Los niños salieron corriendo, emocionados. Prepararon un lugar cómodo para la perra en un rincón protegido de la casa, con paja limpia, mantas suaves. Y 2 semanas después, la perra dio a luz. 6 cachorros, pequeños, ciegos todavía, completamente vulnerables. Lupita y Martín estaban extasiados, cuidándolos con ternura, y Teresa observaba a los cachorros con algo parecido a la reverencia, porque uno de ellos, el más grande, tenía un pelaje oscuro con manchas grises, exactamente como Sombra. Los mismos colores, el mismo patrón. Como si el destino, o algo más grande que el destino, hubiera enviado una continuación. «Mamá, ¿podemos quedarnos con uno?», preguntó Lupita con ojos brillantes. Teresa miró al cachorro de pelaje oscuro y supo cuál era la respuesta correcta. «Sí, mi niña. Nos quedamos con él». Cuando el cachorro tuvo edad suficiente, cuando abrió los ojos y resultaron ser color ámbar, exactamente como los de Sombra, Martín dijo: «Deberíamos llamarlo Trueno, como el primer guardián, como el perro de Jacinto». Y así se llamó, Trueno. Y el círculo continuó, porque esa tierra no estaba maldita, nunca lo había estado, solo estaba esperando a quien fuera digno de cuidarla, a quien tuviera la fuerza de convertir el abandono en hogar, la traición en libertad, el dolor en esperanza. Una tarde, meses después, Teresa estaba parada frente a su parcela. El sol se ponía detrás de las montañas, iluminando todo con ese resplandor dorado que hace que hasta las piedras parezcan preciosas. Miró la casa que había reconstruido con sus propias manos, los campos verdes que había cultivado contra toda probabilidad, los árboles que había plantado y que ahora daban sombra, el camino marcado con piedras blancas, las flores que crecían alrededor, a sus hijos que jugaban con Trueno cerca del arroyo, sus risas llenando el aire, y supo, con una certeza absoluta que venía de lo más profundo de su ser, que había encontrado algo que nunca tuvo con Esteban: paz verdadera, dignidad propia, un propósito que nadie podía quitarle. Y mientras el viento soplaba suave entre las rocas, Teresa sintió algo, como si Sombra todavía estuviera ahí, como si Jacinto y su familia también estuvieran ahí, como si todas las generaciones de guardianes que habían protegido esa tierra estuvieran presentes en ese momento, no como fantasmas, sino como bendiciones, como testimonios de que la lealtad verdadera nunca muere, que las promesas sagradas se cumplen, que siempre, siempre hay esperanza, incluso en los lugares más áridos.
Teresa cerró los ojos y susurró al viento: gracias por todo, por la tierra, por el agua, por el guardián, por la segunda oportunidad, por enseñarme que a veces lo que parece una maldición es en realidad el camino hacia la bendición más grande. Y en ese momento sintió una paz tan profunda que supo que había llegado a casa, no a la casa de madera y piedra, sino a casa en su propia alma. Si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez te has sentido traicionado, abandonado, sin esperanza, pero encontraste dentro de ti una fuerza que no sabías que tenías, quiero que sepas que no estás solo. Estas historias existen para recordarte que siempre hay un camino, siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad de comenzar de nuevo. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí compartimos historias que no solo entretienen, sino que te recuerdan tu propia fuerza. Y ahora quiero preguntarte algo personal. ¿Alguna vez tuviste un momento en tu vida donde algo que parecía tu peor pesadilla se convirtió en tu mayor bendición? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Y también dime de qué país o ciudad nos estás escuchando, porque estas palabras están viajando por todo el mundo, tocando corazones en lugares que ni siquiera imagino. Si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que siente que todo está perdido, alguien que necesita un recordatorio de que la vida siempre tiene una forma de sorprendernos, comparte esta historia, porque a veces lo único que necesitamos es saber que otros han caminado por el mismo valle oscuro y han encontrado la luz del otro lado. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad de almas que creen en las segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, incluso en la tierra más árida puede florecer la vida más hermosa.